prensa. Y él dijo Aranguren, lo nombró y llegó. Mirá, con le dio la Marcos Peña. bienvenida. Queríamos dar esta conferencia de prensa a raíz del fallo de la Corte Suprema de hoy sobre el tema tarifario. En un ratito se va a sumar el ministro Garabano, que se demoró en una actividad, pero que está sumándose. En primer lugar, queremos dejar claro que, tal como hemos dicho en todos estos meses y antes en la campaña, gran parte de lo que implica el cambio en la Argentina, el cambio que los argentinos votaron y que siempre hemos propuesto, es que las instituciones funcionen y que la normalidad sea que las instituciones funcionen y que a partir de allí entendamos que cada poder tiene su tarea, cada poder tiene su rol dentro del marco constitucional y dentro de una democracia, y que lo que vivimos esta semana, tanto el martes con la presentación del ministro Aranguren en Diputados, como el fallo de la Corte hoy, hablan de que las instituciones están funcionando, que funcionan cada uno con su rol, como decía antes, y que nuestra tarea no pasa por discutir o opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. Y eso es lo primero que, por más que parece obvio, creemos importante ratificar, que en la Argentina de hoy, en la Argentina que estamos viviendo, lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Y en ese sentido creemos que el fallo permite, en lo que tiene que ver con lo domiciliario y también con lo no domiciliario, terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos 4 meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Por lo tanto, se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. En segundo lugar, también deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante porque también da certidumbre sobre ese punto. Y por último, que tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. Mañana saldrá publicada la convocatoria en ese sentido, para poder ya normalizar la discusión hacia adelante. Eso respecto al primer punto. En segundo lugar, creemos y ratificamos que este fallo confirma de alguna manera que nosotros tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda, ya hace varios años, producto de malas políticas, producto de muchos años también de distorsiones, de mentiras y hasta, en nuestro entender, estafa al final del día, porque sin energía nosotros no podemos crecer como país, sin energía no hay futuro para el país. Y eso nos ratifica también, como decía, la necesidad de trabajar en la consolidación de un acuerdo federal energético con las distintas fuerzas políticas, con los gobernadores, a quien queremos agradecer por la activa presencia en el debate que han tenido en los últimos días, con las fuerzas legislativas, como decía, con la sociedad civil, con el sector empresarial. Tenemos que lograr, a partir de ese diagnóstico que en todo este debate ha quedado claro, que tenemos un problema. No hay ningún sector que no reconozca que tenemos un problema muy relevante en este tema y que tenemos que trabajar todos juntos en encontrar la solución para lograr, como decía, por un lado un sistema tarifario que sea justo, que sea equitativo, que tenga el criterio federal y el criterio de protección de los sectores más vulnerables. Y en ese sentido creemos muy importante también la ratificación de la tarifa social, que fue una de las políticas más importantes que hicimos en estos meses de transformación del sistema energético y tarifario. Y por otro lado también generar aquellas reglas de juego, incentivos y normativas que permitan que haya inversión en el sector energético, no solamente en los temas convencionales, como puede ser petróleo, gas, la potencialidad de vaca muerta en lo no convencional, o también lo que hemos impulsado en estos meses, que son las energías renovables. Como
como decía, es muy importante el fallo que puede clarificar a futuro la cuestión de los amparos, las cautelares y la judicialización del tema tarifario. En ese sentido, clarifica muy bien qué rol le compete a cada uno de los tres poderes en este tema y la idea de poder ir ordenando el tema de las cautelares y los amparos para que eso no sea un impedimento para que se pueda definir una política energética consensuada y, como decía, justa y equilibrada para poder ir creciendo y mejorando la capacidad de este país en términos energéticos. Sabemos en ese sentido que es un desafío muy grande como sociedad que tenemos por delante, dar ese debate a la altura de la verdad, a la altura de la justicia, a la altura del entender, de mirar a largo plazo y no mirar el corto plazo en la discusión. Creemos que hay muchas señales en estos meses de que hemos podido discutir algunas cuestiones en ese sentido en conjunto con otros sectores, como fue la salida del default o como fue la reparación histórica de los jubilados. Creemos que también hay una oportunidad para poder lograr un acuerdo más general en este sentido y en eso hemos estado trabajando en los últimos días, recordando también el acuerdo que firmaron todos los candidatos a presidente, los principales candidatos a presidente, creo menos el Frente para la Victoria, con los exsecretarios de Energía el año pasado. Y ahí hay una base de guía de trabajo que venimos trabajando desde que asumimos, pero que puede servir también para profundizar esa necesidad de una búsqueda de un acuerdo más general. Así que eso es el primer mensaje más general, llevar tranquilidad. Creemos que esto es parte del proceso institucional que era necesario en este tema y desde ya abiertos a todas las preguntas que quieran. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Gonzalo Asís, de TN. ¿Cómo le va, Gonzalo? Dos preguntas muy cortitas. La primera, en su momento el ministro de Economía, de Finanzas, Alfonso Pratgay, había dicho que si quedaba suspendido la corrección tarifaria de acuerdo a la decisión de la Corte, esto iba a significar un recorte para la obra pública. Si bien no ha sido en la totalidad de la masa, saber si esta suspensión, esta anulación que fijó la Corte para el usuario residencial va a tener un impacto en la concreción de obra pública que tiene plasmada el Gobierno. Y la segunda pregunta, ahora que ya está el fallo judicial y el tema está zanjado, si usted pudiese volver atrás o si el ministro Aranguren pudiese volver atrás en el tiempo y volver a plantear el tema de la corrección tarifaria, ¿lo harían de la misma manera? Bien, respecto al primer tema, justamente lo residencial, para que la gente entienda un poco, es el 25% de lo que es el ingreso extra que hubo en este tiempo por el nuevo marco tarifario. Y eso obviamente representa un costo fiscal que es menor a que si hubiera sido 100%, que eran los escenarios que analizó tanto Alfonso como otros funcionarios. Y evidentemente, por una razón básica, eso va a haber que sacarlo de otros lugares, sea la obra pública u otros gastos, porque está claro que en el camino de ir reduciendo el déficit, para poder ir reduciendo la inflación y a partir de ahí mejorar también la actividad económica y la situación fiscal en general, vamos a cumplir la meta del 4,8% de déficit fiscal este año, bajándolo significativamente, pero va a ser necesario poder corregir. Pero claramente no es el escenario más negativo que se podía haber dado si se retrotraía el 100% del aumento. Respecto a lo otro, primero, que creo que la discusión contrafáctica de mirar para atrás en este momento para nosotros no es prioridad. Lo que queda claro en el fallo también, si ustedes lo leen y vale la pena, creo, analizarlo, es que claramente la obligación de hacer audiencia pública que plantea lo basa en una interpretación de la ley, no en una ley explícita que decía eso. Esa interpretación, por un lado, ayuda a clarificar hacia adelante, como decía antes, para poder tener ya un criterio más sólido como parte de muchos de estos desajustes que se fueron haciendo en los últimos años a un sistema energético como tal. Para ser concretos, incluso el sistema tarifario vigente anterior a nuestro aumento se basa en una resolución del 2014 que no tuvo audiencia pública. O sea, en algún punto creo que es una mirada de tratar de ir clarificando hacia adelante el proceso, pero está claro que es una materia muy discutible, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo, pero ya igual es abstracta la discusión,
que el marco normativo permitía claramente ese mecanismo que se utilizó. Pero ahora lo importante es mirar para adelante. Hola, buenas tardes. Nicolás Trinchero, Radio del Plata. Para el ministro no le voy a preguntar acerca de si piensa renunciar, porque ya dijo que solamente lo haría en caso de que se lo pida el presidente, pero teniendo en cuenta lo que acaba de pasar y sumado a las críticas que se reciben de acuerdo al tema de las acciones de Yel, yo le quería preguntar cómo se siente usted mentalmente. ¿Está cansado? ¿Esto lo frustra? ¿Lo hará cambiar de opinión respecto de lo que viene pensando en cuanto a cómo llevar adelante la política energética? Bueno, mentalmente me siento bien. El otro día estuve 10 horas en el Congreso, así que eso me permitió demostrar que podía aceptarlo y pasar el tiempo y contestar todas las preguntas. Yo formo parte de un equipo, este equipo lleva adelante una política que, como dijo el jefe de gabinete, es lograr tener la energía que el país necesita para su desarrollo. Ahora tenemos una clarificación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre lo que para nosotros era una interpretación de los mecanismos para poder lograr un aumento del precio del gas en boca de pozo. Ahora hacia adelante conocemos qué es lo que hay que hacer. Como dijo recién el jefe de gabinete, mañana mismo estamos emitiendo una resolución para convocar a una audiencia pública justamente para empezar en función de esta interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, seguimos trabajando con el objetivo final de tener energía. Esto es lo que nos tenemos que poner todos como objetivo principal, lograr lo que hoy estamos importando que se pueda producir en la Argentina, mejorar la calidad del servicio, de prestación de servicio tanto en electricidad como gas, y generar las condiciones para que haya más inversión en el país y que podamos extraer los recursos que nuestro país tiene y estamos desaprovechando. Silvia Mercado de Infobae, ¿qué tal? Hola, Silvia. Dos preguntas tenemos para hacer. Una, ¿cómo queda finalmente entonces las tarifas de los usuarios no residenciales? Porque según lo que tenemos entendido, el fallo habla de usuarios residenciales y anula por las resoluciones con los aumentos a los no residenciales. Por lo tanto, no entendemos si será 500%, como decía la resolución, o la tarifa plena original. Después me gustaría saber cómo es que si hay responsables políticos y técnicos de la realización de las tarifas, porque creo que esto es lo que ha provocado gran confusión en la población y gran desconcierto, incluso en muchos niveles técnicos. Y perdón, si fuera posible también, me pide aquí Jorgelina de Rosario, si tienen idea de cuál es el costo fiscal de esta decisión, de este fallo que tomó la Corte Suprema. Serían 3, perdón. Muy bien, a ver, arranquemos por la del medio. La cuestión, me parece que vuelvo al punto de origen de lo que dijimos. Lo que vivimos hoy con este fallo es un capítulo más. Esperamos que un capítulo que ayude a ir dando certidumbres sobre un tema que viene con enormes problemas hace muchísimo tiempo. Las primeras veces que se han querido aumentar el gas y que se ha frenado por problemas de cautelares, creo que fue en el 2004, en ese momento el ministro Lavagna con Néstor Kirchner, que generó amparos, después así sucesivamente durante mucho tiempo, reflejando que hay un problema que es más profundo que la discusión de un funcionario u otro funcionario, una decisión u otra, que es que la Argentina, luego, sobre todo después del 2001, en muchos de estos temas, no pudo dar una resolución a un marco normativo que estaba diseñado para un sistema económico y que después, al cambio de sistema económico, no se pudo adaptar ese marco normativo. Lo que hemos encarado desde el 10 de diciembre, con el presidente a la cabeza, es el poder, primero, sincerar que tenemos un problema. Recuerden en diciembre, conferencia de prensa de Juanjo, hablando de la emergencia eléctrica y la emergencia energética que teníamos, sabíamos y vamos a seguir teniendo durante muchos años probablemente problemas producto de la falta de planificación, producto de la falta de mejoras normativas, producto de la falta de acuerdos políticos estructurales y una mirada de largo plazo que nos diga cómo hacer como país, como decía él recién, para tener más energía, para poder acompañar un crecimiento que creemos que va a ocurrir en la Argentina.
En ese sentido, lo que ha pasado en estos meses es parte de ese proceso, que creemos que va en la dirección correcta de traer un sistema que funcione mejor, que promueva más inversiones y que al mismo tiempo sea justo para los consumidores. En segundo lugar, está claro, no sé si querés ahondarlo vos, pero digamos, lo que hace es una suspensión parcial, una anulación parcial de la resolución de aumento y deja fuera a los no residentes no domiciliario explícitamente y deja claro que esto no tiene que ver con eso, con lo cual ratifica que está vigente el cuadro tarifario nuevo con el tope de 500% para lo que es comercial e industrial. Y la tercera ya me olvidé porque eran muchas. Costo fiscal. Lo vamos a precisar cuando lo terminemos de estudiar bien, para no decir un número por otro, pero de vuelta, creemos que es un porcentaje de lo que eran las cifras que estaban circulando como potencial costo fiscal, pero preferimos ser precisos en eso una vez que tengamos bien el estudio a partir de toda esta nueva situación. No sé qué es emplear. Hola, buenas tardes. Silvina Grandimarte de Radio La Red. Bueno, la verdad es que el trabajar en radio a nosotros nos lleva a ser muy claros en qué es lo que pasa con los consumos también para los residenciales, porque a todos nos preguntan cómo termina esto. Y la verdad es que sería interesante si ustedes por favor pueden dar una serie para una síntesis para la gente que dice, mira, pero yo pagué, no lo pagué en 2 veces, lo pagué de una vez, ¿qué hago? ¿Cuándo se va a retrotraer? ¿El gobierno me va a seguir subsidiando a mí? ¿Va a subsidiar a la empresa privada? Por favor, ¿podrían aclarar esto? Como no, como primer punto, lo que queda claro es aquellos que pagaron la factura, que son la inmensa mayoría, más del 80% de lo que era la factura de mayo-junio. Las facturas de julio mucho menos. Les va a llegar una nueva factura. Y esa nueva factura va a estar acorde a este fallo judicial y en general va a ser una factura menor a lo que había pagado y si ya lo pagó tendrá una nota de crédito por la diferencia. Respecto a lo general no hay un cambio, todavía lo que vamos a plantear y eso se va a poder clarificar mucho posiblemente cuando de acá a 20 días presentemos en la audiencia pública para dejar bien claro a todos el marco tarifario de ahora en adelante. Pero sí es muy importante resaltar algo que recién preguntabas, que es, aún con el cuadro tarifario que fue anulado hoy, gran parte de la energía eléctrica, casi 2/3 y más de 1/3 de la energía de gas, es subsidiada por el Estado. Eso se mantiene, lo que se ha hecho un camino progresivo de ir yendo a un sistema que, por un lado, proteja al más débil a través de la tarifa social y, por otro lado, que aquel que pague de acuerdo a su consumo. Es importante resaltar un tema que lo hemos dicho en los últimos tiempos. El 10% que más recibe de facturas de gas consume 20 veces más que el resto. O sea, esto también es muy importante. Las facturas más altas en general están asociadas a consumos más altos. En un país donde el 40% no tiene gas de red. Y esto también es importante entender. Si queremos llegar, como estamos trabajando con el gasoducto en el norte y todo lo que hace falta hacer para llegar a donde no se llegó con el gas, hace falta inversiones. Para hacer inversiones hace falta que haya un marco predecible y haya regla de juego y haya un trabajo que vaya permitiendo que esas inversiones se realicen. En ese transcurso, el Estado va a seguir financiando a las empresas privadas, subsidiando a las empresas privadas, ¿y con qué monto? Las empresas privadas que hacen el servicio de transporte y distribución reciben justamente una tarifa para proveer ese servicio y el marco para poder hacerlo es la revisión tarifaria integral. Aparte de esta audiencia que vamos a convocar mañana para explicitar cuál ha sido el marco regulatorio y el cuadro tarifario que aplicamos durante estos meses para que pueda tener la oportunidad la ciudadanía de participar y de informarse del mismo y ser consultada respecto del mismo, también ratificamos que en el último trimestre de este año, particularmente en octubre, vamos a tener lo que se llama revisión tarifaria integral con el proceso de audiencia pública incluida, donde se va a poder conocer de parte de las empresas cuál es la calidad del servicio que van a ofrecer, cómo va a ir mejorando en los próximos 5 años, qué nivel de inversión se tiene que hacer para mejorar esa calidad de servicio y cuál es el costo para hacer ese nivel o lograr ese nivel de servicio y por lo tanto esa va a ser la tarifa que resulte para remunerar un servicio público. En lo que tiene que ver con lo que es el costo de generación de electricidad
electricidad o el precio del gas en Boca de Pozo, lo que el Estado Nacional hace es cubrir la diferencia entre lo que cuesta la energía y lo que se paga de tarifa. Y nuestro objetivo como Estado Nacional es lograr las dos cosas, que podamos disminuir el costo de generación y que gradualmente la tarifa pueda ir cubriendo ese costo de generación para lograr que los caudales públicos se destinen a otras áreas y no necesariamente a subsidiar la energía. Gradualmente esto creemos que lo podemos lograr en el término de nuestra administración y el primer paso lo estamos dando ahora con la ratificación de la audiencia pública conforme a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Por eso también amplié una cosa que hemos dicho en estos meses y ratificamos y plantearemos hacia adelante, que es que hemos elegido un camino de gradualidad porque está claro que el costo de la energía hay una parte que lo paga el Estado a través de los subsidios. Al final del día eso alguien lo paga, no es que no se paga. Digamos, muchas veces se ha ido pagando a través de la inflación, se ha ido pagando a través de distintas cosas que no se han hecho. Entonces el poder transparentar esta situación y realmente subsidiar a los que más lo necesitan y que aquellos que consumen más puedan pagar eso, pero al mismo tiempo tomar conciencia que se puede ahorrar energía de un montón de maneras y que eso también te puede hacer que reduzcas más. Tomando conciencia que además somos un país hoy muy limitado en energía, no tenemos toda la energía que necesitamos, producto de todas estas malas políticas de muchos años, y que revertir eso es muy importante para, como decía antes, poder crecer. Sí, buenas tardes. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Para el jefe de gabinete, si teniendo en cuenta este fallo de la Corte van a repensar o rever la estrategia con respecto al tema de la luz, que también ya llegó a la Corte le pidió un nuevo dictamen a la Procuradora, y por otro lado al Ministro de Energía, si usted en Diputados dijo que tenían un plan B en caso de que la Corte fallara en contra, ¿cuál sería ese plan B, si lo puede explicar? Se suma Germán. Bueno. Nos vamos acomodando. ¿Qué contestan los dos? Respecto, hoy estamos informando sobre el tema del gas. Creemos que, como decíamos antes, es importante ser precisos y en este contexto creemos atinado centrarnos en el eje del fallo de la situación del gas. Sí, además quiero recordar que en el caso de la electricidad estamos con medidas cautelares, no medidas de fondo como fue en el caso específico del gas, pero independientemente de eso, aprovechando la oportunidad que la Corte ha interpretado de que también para un servicio público en donde el costo de generación tiene que estar sometido a audiencia pública en la medida que haya una injerencia del Estado en la definición, vamos a hacer exactamente lo mismo para electricidad, a los efectos de que tengamos cubierto ese flanco para cuando tenga que estar o haya sido recurrido por parte de la justicia. Y con respecto al plan B, es decir, cuando contesté esa pregunta, obviamente que todos tenemos que tener una posición de alternativa ante una decisión que no está bajo nuestro control y que tampoco lo explicitábamos porque era una forma de estar presionando sobre la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos aplicando lo que es la consecuencia de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y pensamos que es bueno que ahora haya claridad sobre el tema porque de ahora en adelante sabemos que aunque nuestra interpretación fue distinta, cuando haya una afectación por parte del Estado de un precio de mercado, como es el caso en el precio del gas o en el costo de generación de electricidad, se solicita que haya una audiencia pública previa. Por lo tanto, eso va a ser a partir de ahora el plan de gobierno, llámelo A, B o C. Sí, Liliana Franco, de Ámbito Financiero. Para el ministro Aranguren o el ministro Marcos Peña. En concreto, la audiencia que van a convocar en 3 semanas es la de gas y en esa ustedes van a presentar a la sociedad el aumento del 400 con el tope del 400% o van a presentar otro esquema tarifario. Y previsto que el año que viene, en teoría, va a haber también otros ajustes tarifarios, ¿se va a presentar en esta audiencia o en las de octubre? Y también, en el caso de luz, ¿cuándo se van a convocar audiencias con la misma pregunta? Vale decir, ¿con qué esquema de aumento tarifario y tanto para este año o para el próximo? Gracias. Por ahí, una cosa que es importante aclarar porque hubo debate cuando hace unos días Juanjo planteó el tema de la posibilidad de audiencias públicas y que hubo varios sectores que rechazaron diciendo que no eran válidas.
Es importante entender que acá hay dos herramientas posibles. Una es lo que llamamos la RTI, que son las audiencias previstas en el marco normativo energético, que estaban convocadas desde el primer día, pero toman un tiempo para poder hacerse, pues son muy técnicas, que van a ocurrir en octubre, como él decía recién. Y después está la audiencia pública regulada por el decreto de acceso a la información pública, y no hay otras, no hay otra discusión. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y que la Corte también clarifica, que lo que dicen es que tiene que haber una audiencia pública informativa. Eso es lo que vamos a hacer, y posiblemente eso lo terminaremos de resolver hoy, puede ser también para la luz, en ese mismo espíritu de poder dejar claro, como hemos dejado siempre claro, que no tenemos nada que ocultar, que queremos que esto se haga de la forma más transparente posible, y que al mismo tiempo, y eso nos va a permitir, respecto a la primera pregunta, a la segunda pregunta creo, del tope y la discusión, poder tener un tiempo en estas semanas para poder discutir y recibir propuestas e ideas de diversos sectores que quieran ayudar a enriquecer la propuesta de tarifa que se planteó en su momento. Está claro que ahora nos permite esto parar la pelota, teniendo claro el para atrás, poder lograr el mayor nivel de consenso y acuerdo posible, siempre sabiendo, como dejó también claro el fallo de la Corte, que es potestad del Poder Ejecutivo fijar la tarifa. Y eso también es muy claro. Y creo que eso también es un desafío. En todo caso, si hay propuestas de mejora del proceso normativo, de la regulación de estos temas, etcétera, que lo podamos discutir en el marco del Congreso, que es el que tiene que fijar las leyes para poder discutir el marco normativo. Pero el Poder Ejecutivo fija las tarifas, el Poder Legislativo fija las leyes y el Poder Judicial tiene que chequear la vigencia y cumplimiento de esas leyes. Mi respuesta fue concreta también, Liliana. Entonces, que lo que vamos a poder trabajar en estas semanas es para poder ver si hay modificaciones, mejoras u otras optimizaciones que se pueden hacer, ¿no? No sé. Sí, simplemente agregar que como vamos a corregir los cuadros tarifarios para atrás hasta el momento de la audiencia pública que ahora nos está pidiendo la Corte, ese tope va a seguir existiendo, que es la resolución 129, que en el caso que alguien haya tenido un consumo por encima del 400% porque hizo más frío este año por los motivos que fuera, va a tener aplicado el tope. Y con respecto a lo que vamos a plantear, en la audiencia pública que vamos a hacer conforme al decreto que norma lo que es el acceso a la información pública, que por eso hay que esperar 20 días para dar tiempo a aquellos que quieran hacer presentaciones sobre el tema para que puedan prepararlas, vamos en principio a recibir todos los comentarios de mejora que podamos tener sobre la base del cuadro tarifario que implementamos este año, porque dejamos para la revisión tarifaria integral el proceso que corresponda para el año 2017 en adelante, que les recuerdo que las revisiones tarifarias integrales son por 5 años, es decir, eso es lo que establece la ley del gas y la ley de la electricidad, a los efectos de tener en ese periodo una certeza y una planificación de cómo es la mejora de la calidad del servicio que queremos ofrecer. Y destacar una sola cosa, hay una diferencia entre gas y electricidad. En el gas, la responsabilidad del Estado Nacional desde el punto de vista de regulación es para todo el país. En el caso específico de la electricidad en transporte y distribución, solo para el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Por eso, sobre las dos empresas Edenor y Edesur, porque todo el resto responde a jurisdicciones locales. Sí, buenas tardes. Mariano Barrio, del Diario La Nación. La Corte Suprema de Justicia hoy también fijó, para cualquiera de los ministros, ¿no?, que para el precio del gas en boca de pozo, el precio mayorista, que es el que compone un 60 o 70% de la tarifa, también hay que hacer audiencias públicas, pero esto sería exceptuado si se aplica el precio de mercado. Entonces la pregunta es si el gobierno va a hacer audiencias públicas para el precio del gas a boca de pozo o va a fijar el precio de mercado, que es hoy en día sensiblemente inferior al precio regulado que tiene el gas. Bueno, contesto, Mariano, y con una corrección. Hoy el precio de mercado es sensiblemente superior a lo que hemos fijado nosotros, porque justamente a partir de la Ley de Emergencia Pública del año 2002,
A la salida de la convertibilidad, los precios de mercado eran muy elevados y por lo tanto se le dio al Estado Nacional la capacidad para proteger a los usuarios de limitar esos precios de mercado. Y es lo que hemos hecho también nosotros y lo que se hizo en el 2014 con la administración anterior, es estar estableciendo precios para el mercado interno del valor de boca de pozo por debajo de lo que es el precio de mercado. Y ahora vamos a hacer una audiencia pública porque vamos a estar estableciendo un precio para el gas en boca de pozo por debajo del precio de mercado, porque consideramos que ir directamente al precio de mercado sería todavía aún más perjudicial para la población. Pero receptamos ese argumento de la Corte que dice que si hubiera precio de mercado y un productor le puede vender a una distribuidora a un precio que en el mercado acuerden, no requiere audiencia pública. Bueno, ¿cuál es el precio del mercado? Pues dice que es inferior. ¿Y cuál es el precio que se fija, que está fijado o regulado por el Estado? En un mercado, como ocurre en los mercados, hay varios precios. Nosotros podemos tener el precio de importación de Bolivia, que en este momento son $3.40 por millón de BTU, o el precio de importación en los barcos de gas natural licuado que recibimos en Escobar y Bahía Blanca, que está en el orden de $7.20, $7.40 por millón de BTU. Uno tiene que definir cuál es el mercado. Algunos dicen que es el precio marginal, el último metro cúbico que yo compro, otros dicen que es el precio promedio. Nuestro precio, que hemos determinado en este cuadro tarifario, está por debajo del precio promedio y por eso, a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, lo vamos a someter a audiencia pública. Y por esto también quiero resaltar un poco, desde una cuestión, lo que decía Mariano antes, de la necesidad de mirar hacia adelante un acuerdo federal energético que ordene y que genere un alto nivel de consenso sobre toda la cuestión energética, porque está claro que lo que plantea el fallo nos permite definir algunas certezas, pero también nos brinda algunas líneas de trabajo que hay que trabajar desde lo político para poder ir clarificando el marco hacia adelante. Es muy difícil pensar que vamos a poder tener un gran nivel de inversiones como necesitamos en la Argentina si no ordenamos el sistema energético en general con un alto nivel de consenso y como política de Estado. Y si no logramos esas inversiones, entonces la Argentina va a seguir perdiendo capacidad, va a seguir creciendo en su dependencia internacional y al mismo tiempo va a seguir generando muchas distorsiones que generen muchas complicaciones a la hora de implementar. Y esto es un tema que es muy importante que entendamos como sociedad. Creo que la sociedad ha tenido la claridad de entender que un problema hay que solucionarlo entre todos, tenemos que ir recorriendo ese camino y que acá no se trata de quién tiene razón, que es otro punto que también creemos que es muy importante de diferenciación, por ahí con otro momento de nuestro país donde las discusiones entre los poderes pasaban a ser una guerra de ver quién tenía razón. Acá el punto es cómo hacemos para que la gente viva mejor, cómo hacemos para que el país crezca, cómo hacemos para que haya más energía, cómo hacemos para que seamos más predecibles como sociedad, cómo hacemos para cuidar a los más vulnerables, cómo hacemos para todas esas metas que están englobadas en la meta de pobreza cero, de unir a los argentinos, de terminar con el narcotráfico, fueron las metas que ha planteado el presidente al conjunto. Sentimos que ha habido muchísimos avances en ese sentido en estos meses que nos llenan de entusiasmo para pensar que hacia adelante también podemos resolver algunos de estos temas que siempre son más difíciles. Si fuera por nosotros, seríamos felices en que la energía sea gratuita para todos, que no tener que dar esta discusión que siempre es antipática, difícil y que de vuelta la mayoría de la sociedad ha dado una respuesta con una enorme madurez y con un gran esfuerzo y que valoramos, que creemos que esto en todo caso es un paso que hay que seguir dando para construir ese horizonte de largo plazo. Daniel Salazar de Radio Universidad y Canal 10 de la provincia de Córdoba. Quería consultarle, ministro, ¿está claro que están anulados los aumentos de las tarifas que dispuso por resolución su ministerio? ¿Que van a esperar a las audiencias públicas para ver qué cuadro tarifario van a presentar en esa audiencia? Pero lo que hoy concretamente, que si me puede clarificar es, ¿el aumento va a haber? ¿Desde qué piso piensa hoy parado en su ministerio, piensa que debe ser el piso del aumento para la tarifa de gas en el futuro después de esa audiencia pública?
Primero una corrección. Lo que está anulado es el cuadro tarifario que hemos presentado el 1 de abril para el sector residencial, no para lo otro que es comercial, industria y gas natural comprimido. O sea, eso sigue aplicándose y nosotros vamos a refacturar y en aquellos casos que hayan pagado van a recibir una nota de crédito de la compensación entre el cuadro tarifario nuevo, que ahora ha sido anulado para el residencial por la Corte Suprema de Justicia, contra el vigente al 31 de marzo del corriente año. Y con respecto a lo que vamos a presentar en la próxima audiencia, como dijo recién el jefe de gabinete, recibiendo todos los comentarios que podamos receptar a partir de las próximas 2 o 3 semanas sobre la base del cuadro tarifario residencial, que creemos que protege también a la necesidad de tener energía en la Argentina, particularmente gas, porque quiero recordar que acá no es un problema de poder pagar más, es un problema de que en el invierno no tenemos mayor capacidad de recibir gas porque tenemos todas nuestras instalaciones trabajando al máximo. El cuadro que se va a presentar y someter a la participación y a la información de aquellos que estén interesados es el cuadro tarifario que hemos intentado aplicar de estos últimos 3 meses, 4 meses, con las modificaciones que se consideren a partir de los aportes de otros miembros de la sociedad, de interesados en el tema o de cualquier persona que pueda estar haciendo un aporte. Mariano Espesapri, del diario El Día de la Plata. Para el jefe de gabinete, usted dijo recién que el fallo de la Corte le permite al gobierno parar un poco la pelota antes de las próximas audiencias. Mi consulta es más política. ¿No tendrían que haber parado la pelota un poco antes para no haber pagado un costo político tan alto? Nosotros no creemos que acá se trate de una discusión de costo político o vivir eso como de vuelta, como quién tiene razón o no. Nosotros creemos que cada poder tiene que ir haciendo su trabajo. Sabíamos que el proceso judicial tiene un proceso justamente que lleva un tiempo y la ventaja es que ahora resuelto con el fallo de la Corte la clarificación de muchas cosas permite poder tener más certezas que las que contábamos en abril sobre varios procesos. No es que las certezas estaban, no, el fallo de la Corte, si lo leen, no es que dice ya estaba todo escrito en abril y ustedes no le hicieron caso. Interpretan muchas cosas, dan una lectura jurídica de lo que consideran pertinente y a partir de ahí eso clarifica más hacia adelante. Simplemente lo que creo que sí es bueno, es cuando digo parar la pelota, no es el gobierno pare la pelota, es que paremos la pelota con la dirigencia argentina en todo caso. Y de vuelta, no solo por el fallo de la Corte, creo que también fue muy valioso e importante la visita del ministro Aranguren a la Cámara de Diputados el otro día, para poder ir a la profundidad de esta discusión y salir de la discusión más superficial, de la discusión de ver cómo saca un poquito de rédito político e ir a la discusión más madura entre todos, decir, bueno, tenemos la oportunidad a partir de este fallo de tener un tiempo entre el fallo y la aplicación del nuevo cuadro tarifario por la convocatoria de la audiencia pública. Vamos a estar o no a la altura de lo que nos pide la sociedad, que es que entre todos podamos ir resolviendo estos temas que tenemos que resolver. Hay un consenso bastante amplio que lo que se pagaba de tarifas en la Argentina y que en algunos sectores todavía se sigue pagando no está acorde a lo que cuesta o a lo que se consume o a lo que es justo. Ni hablar a nivel de las distorsiones que se producen dentro de distintos lugares del país y ni hablar entre los que tienen y los que no tienen acceso a gas de red y muchas otras distorsiones que creemos que entre todos como dirigencia política podemos ir logrando un nivel de acuerdo para ir hacia adelante. Creo que la discusión, en todo caso, de si en estos 4 meses nosotros como gobierno podríamos haber hecho algo distinto, la oposición podría haber hecho algo distinto, la justicia podría haber hecho algo distinto, las empresas, creo que no viene al caso. Lo que sí creo que es muy importante es resaltar la enorme, de vuelta, madurez de gran parte de los argentinos, sabiendo que el 87% de los consumidores residenciales pagaron la factura entre mayo y junio y que la mayoría de esas facturas eran menores de 500 pesos y que independientemente de que a nadie le gusta pagar más o menos, se respetó lo que es el proceso. Bueno, hoy me parece nos podemos inspirar en esa discusión de ver cómo hacer para
tener un mejor debate político del sistema energético. Y un comentario adicional, si me permitís. El subsidio también lo seguimos pagando todos los argentinos. Es decir, el hecho de que no vaya a la tarifa un determinado nivel de costo y no se pueda recuperar significa que si lo hace el Estado Nacional es por fondos provenientes de los mismos ciudadanos. Por lo tanto, de una forma u otra tenemos que encontrar la manera de poder bajar el costo de generación de la energía eléctrica o el gas y al mismo tiempo tratar de que se pueda recuperar el costo económico en la tarifa. Sí, Estela Gárnica de la Agencia de Noticias DIN, ministro. ¿Qué tal? Primero, se hablaron con el presidente sobre el fallo de la Corte y, bueno, se hicieron una autocrítica de alguna manera por el tema de no haber convocado una audiencia pública antes y bueno, toda la polémica que se generó a raíz de esto, ¿no? Y, bueno, ¿qué opinan? ¿Por qué la Corte deja afuera de este fallo a los comercios y industrias y pymes? Y en una segunda pregunta es si convocarán a distintos sectores antes de la audiencia pública para debatir un nuevo proyecto. En esto que usted hablaba de generar nuevos consensos y, bueno, llegar a la audiencia pública con otra propuesta distinta, ¿de eso se habla? En primer lugar, por supuesto, estuvimos charlando con el presidente de todo este tema. Él expresa la misma visión y estamos hablando en nombre de él, claramente, como siempre, como funcionarios. En segundo lugar, insisto que no creemos que sea la discusión. Cuando uno mira el fallo, y es importante poder analizarlo, la audiencia pública que estaba prevista en la ley ya había sido convocada y iba a ser en octubre, que es esta RTI. Lo que plantea en el fallo es algo que no estaba regulado como tal y que a partir de que está el fallo ahora está, digamos, una jurisprudencia en ese sentido. Entonces permite que a partir de ahora se trabaje con una certeza mayor que antes. Lo que decimos, y esto vale para la audiencia pública o vale para cualquier proceso de conversación política. Primero, la tarea de gobernar el país es una tarea que los argentinos le encomendaron al presidente Macri y a nosotros como equipo hacemos eso todos los días. Desde el primer día planteamos la importancia de dialogar políticamente y unir a los argentinos detrás de muchas de estas reformas que son necesarias y que van más allá de un signo político u otro. Y generar mecanismos, como hemos tenido en estos meses también, de hecho, como decía antes, tanto con los exsecretarios de Energía, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, antes el ministro estuvo también. Siempre entendemos que hay un proceso donde se puede escuchar, recibir opiniones, tomar puntos de vista que por ahí uno no vio, pero al final del día la responsabilidad es nuestra y nosotros como gobierno vamos a plantear, posterior a escuchar en las audiencias públicas o en los debates políticos, lo que consideramos que es lo más justo y lo más lógico para poder cumplir ese objetivo de crecer como economía. Esto es muy importante resaltarlo y creo que es algo que va más al fondo de la cuestión, que es, después de muchos años, volver a acostumbrarnos a lo que es una democracia con separación de poderes, con democracia, con pluralismo, con debate político. Prolongada conferencia de prensa de los representantes del gobierno, encabezada por el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el ministro de Justicia, Garabano. Obviamente quien más se explayó ha sido Marcos Peña, manifestándose conforme, destacando el fallo de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto diciendo que lo van a respetar, convocando audiencia pública. Algunos de los puntos para resaltar más allá de las respuestas que ustedes están escuchando. Después de la pausa que dura 2 minutos nada más, volvemos y les contamos todo. Buscamos repercusiones. De decir lo que